Vámonos con la parte 2 de esta serie, la naturaleza de Dios. En continuidad a toda esta serie, como lo mencioné ahorita, hay una creencia clave dentro de la fe cristiana, y esa creencia clave es lo que nosotros entendemos y conocemos de la naturaleza de Dios. De hecho, nuestra fe se construye en base a aquellas cosas que entendemos de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios o algo de la naturaleza de Dios, algo del carácter de Dios, básicamente es materia prima para construir nuestra convicción, nuestra fe en ello. Cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que Dios es santo y que Dios va a castigar el pecado, porque Él es santo, Él no puede dejar impune la desobediencia. Así es de que en su santidad, en su justicia, ¿verdad?, Él va a tratar con el pecado. Nosotros tenemos ese conocimiento, no viene solo porque sí, el Señor nos lo trae en revelación. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo creemos, y en base a eso nos arrepentimos, y creemos que con hablar al aire, por decirlo así, Señor, perdóname por haber pecado, nuestra fe se convierte en justicia y se aplica a nuestras vidas. Entonces, un fundamento firme es aquello que nosotros conocemos y creemos acerca de la naturaleza de Dios. Todo esto nos lo revela Dios. Vamos a avanzar en este punto un poquito más adelante y profundizar en ello, pero este es un fundamento en nuestras vidas, conocer a Dios. Cuando ustedes analizan en sus Biblias la forma en como Pablo escribe, sobre todo en el libro de los Efesios, ustedes van a encontrar que Pablo está orando porque los cristianos conozcan a Dios, que podamos entender la anchura, la longitud, la profundidad, toda dimensión del amor de Dios. Él ora porque conozcamos a Cristo, porque sabe que la fe se va a fortalecer a través de nuestro conocimiento de Dios. Y todas aquellas personas, no solo es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia, todas aquellas personas que han tenido una revelación de Dios han sido transformadas. Sus vidas simplemente no pueden ser las mismas después de un momento de revelación en el conocimiento de Dios. La vida de Moisés no fue la misma después de la zarza. La vida de otros hombres de Dios no fueron las mismas. Todo lo que David hizo fue en base a lo que él conocía de Dios. Todo lo que Job y el resumen de la vida de José, de sufrimiento, fue la forma en como ellos conocieron a Dios a través del dolor y de la aflicción, y eso fortaleció sus vidas, transformó todo lo que ellos eran. Entonces, al final, nosotros queremos irnos de esta reunión con una verdad central bien escrita en nuestros corazones. Este es el punto al que queremos llevar. Esta es la idea que tú te quieres llevar. Dios está cercano a nosotros, pero no está en nuestro bolsillo. Dios es muy diferente a nosotros, y esa es una verdad maravillosa. Denme tiempo a explicarles cómo es que vamos a llegar a esta conclusión. Empezamos por el primer punto. Somos hechos a imagen de Dios, pero a la vez somos distintos a Dios. Tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, acompáñenme al libro de Génesis. Está bien fácil de encontrar porque está hasta el final de tu Biblia. ¿Ya lo encontraron ahí, Génesis? Bueno, si no lo encontraron, abran la primera página, hagan como que están leyendo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias de toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense qué interesante es esto, que el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y después del punto y coma viene las características en las que somos semejantes a Dios, y dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Es decir, Dios había puesto a Adán como autoridad para administrar
tantas cosas de la creación. Eso quiere decir que Adán no era un Dios y que Adán no poseía las cualidades de Dios. Simplemente quería decir que las partes en las que Adán era semejante a Dios eran características como pensar, decidir, organizar, todas estas formas. Cuando nosotros vamos al idioma original en el hebreo, buscamos la palabra imagen. Esto está apareciendo aquí en pantalla. Yo no sé cómo se pronuncia, pero es Selem o Selem. Significa parecido. Cuando nosotros estamos ahí en el Génesis, el Señor está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Señor está diciendo, vamos a hacer vamos a crear algo que sea parecido a nosotros, no igual a nosotros, algo que tenga la apariencia de nosotros, pero no exactamente igual a nosotros, algo que represente nuestra naturaleza, algo que sea a imagen de nosotros. Entonces somos hechos parecidos a Dios, ok, pero en un sentido Él es tan distinto a nosotros. Alguien puede preguntar, bueno, ¿cómo podemos conocer a quién es Dios y cuál es su naturaleza? Ok, para poder conocer a Dios nosotros necesitamos forzosamente que Él se revele a nosotros. Para el momento en que tú entiendes algo de Dios, no es porque tú llegaste a esa conclusión. Lo decíamos también al principio del año. Para el momento en que tú entiendes algo de Dios, por naturaleza nosotros no estamos buscando a Dios, Él nos está buscando a nosotros. Así es que cuando nosotros hasta venimos a la iglesia o escuchamos alguna verdad, entendemos algo de Dios, es porque Él ha iniciado la revelación para nosotros. Todo tiene que ver con lo que Él nos muestra. En pantalla aparece Romanos 1:19, dice la escritura, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Tan simple como esto. Lo que tú conoces de Dios hasta este punto de tu vida es lo que Dios te ha mostrado. Y lo que tú no conoces de Dios o no entiendes de Dios es porque Dios no te lo ha mostrado y no te lo quiere mostrar. Y alguien dice, o sea, por favor. Bueno, yo les contestaré de la misma manera, o sea, por favor, ¿por qué quieres entender la eternidad? ¿Por qué quieres medir la justicia de Dios, si es bueno aquí o no es bueno aquí, o dónde estaba Dios cuando esto me pasó, cuando tú mismo no eres justo? ¿Me explico? Lo que tú y yo entendemos de Dios nos es revelado y entendemos porque Él lo ha puesto en esa revelación, como decíamos al principio del año. Quita el velo para que nosotros podamos ver qué hay de Él detrás de ese velo. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros podemos entender la naturaleza de Dios, una parte de la naturaleza de Dios. Entonces nosotros dependemos totalmente de esta revelación. También en pantalla aparece 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, aquellos que vienen a la salvación es porque han entendido algo de la naturaleza de Dios, y esto ha sucedido porque Dios una vez más lo ha revelado a nuestras vidas. De hecho, cuando uno estudia esta parte, uno llega al entendimiento de lo que los teólogos llaman la cognoscibilidad de Dios, y son de esas palabras raras que uno las tiene que traducir, pero la cognoscibilidad de Dios es simplemente, viene del concepto conocer, viene simplemente de saber que hay partes de Dios que Él nos permite conocer para que nosotros podamos imitar algunos rasgos de su carácter. Pero hay otras partes que las entendemos como un concepto general, pero no las podemos imitar tal y como Dios es. Vamos a ir avanzando en este concepto más adelante. Pero alguien más puede preguntarse entonces, ¿en qué formas somos entonces semejantes a Dios? Bueno, como dije ahorita, somos semejantes a Él en aspectos como decidir. Él nos ha dado esa libre voluntad para decidir. Somos semejantes a Él en amar. Nosotros amamos porque Él es amor, ¿ok?
Él nos revela el amor y nosotros tenemos esa capacidad de ser semejantes a Él, de reflejarlo a Él en esto. Somos capaces de pensar como Él piensa, de hablar, Él habla. Hay características que nosotros tenemos a semejanza de Dios. Pero la realidad de las cosas es que nunca vamos a poder comprender totalmente a Dios. Entonces, por difícil que esto parezca o contrario, ¿verdad? Que parece que se está contradiciendo, nosotros podemos conocer a Dios, pero conocemos solo lo que Dios nos está revelando, y lo que Dios no nos está mostrando, bueno, pues no lo vamos a lograr comprender. Entonces, llegamos a una sola conclusión, que es imposible llegar a conocer totalmente a Dios, al menos en nuestra condición humana como nosotros estamos ahorita. Sé que suena como que, bueno, ¿lo conocemos o no lo conocemos? Sí, sí lo conocemos, pero déjame ver si te puedo ayudar con este ejercicio. Todos sabemos que Dios es grande. ¿Alguien sabe que Dios es grande? Levante su mano. Pero yo les quiero preguntar, lo sabemos, ¿no? Dios nos ha mostrado que Él es grande. Pero yo le quiero preguntar a alguien aquí, Dios le ha mostrado qué tan grande es? La respuesta natural que tenemos, bueno, muy grande. Y yo les vuelvo a preguntar, bueno, ¿qué tan grande? Pues muy grande. ¿Y qué tan grande? ¿No? Y las 6 de la tarde y ahí nos vamos a llevar. ¿Qué tan grande? ¿Cómo lo medimos? En las dimensiones en las que nosotros vivimos tenemos medidas para todo, medidas barométricas, medidas cúbicas, medidas lineales, medimos el tiempo, pero ¿cómo medimos a Dios? No hay nada, no hay una regla, no hay una forma de medir, porque no hay nada que se compare ni siquiera a Dios, no hay nada ni siquiera que sea igual a Dios, por eso no se puede medir. Cuando tú mides algo es porque en cuestiones de dimensiones hay algo del mismo tamaño o más grande, y en base a eso medir es comparar. Hablábamos, creo que la semana pasada, Dios es santo. Él es único en su categoría, no hay un solo ser que se le parezca, por tanto, Él es grande. No lo podemos medir. Entonces nos ha revelado una parte, Él es grande. ¿Qué tan grande? No lo sabemos. Increíblemente grande. Su soberanía. ¿Alguien ha escuchado o sabido que Dios es soberano? Dios nos ha mostrado que Él es soberano. Todo lo que sucede no sucede sin que Él se dé cuenta. ¿Me explico? O sea, Dios no está en su trono y de repente alguien está orando, Señor, por la sanidad de fulano tal. Se enfermó la hermanita fulana de tal. A Dios no le toma nada por sorpresa. Él hace todo lo que Él quiere hacer. Todo lo que sucede, Él lo decreta. Y entonces podemos llegar a una encrucijada, porque decimos, bueno, ¿tenemos libre voluntad o no tenemos libre voluntad? Sí, sí tenemos libre voluntad, pero Dios es soberano. O sea, todo lo que yo hago es porque Él es soberano. Sí, porque Dios es soberano. Entonces, ¿quién sabe exactamente cómo funciona la soberanía de Dios? No lo sabemos. Solo sabemos que Él es soberano y lo que Él quiere que se ejecute, va a ejecutar, y que Él tiene sus tiempos para todas las cosas. Es más, nosotros decidimos porque Él nos ha dado la libertad de decidir. Pero Dios es tan grande y tan poderoso y tan soberano que ni siquiera nos damos cuenta en qué momento Él ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, y creemos que estamos decidiendo sobre algo. Pensamos, no, es que yo quise venir a la iglesia por mi propia cuenta. Dios puso en tu corazón que vinieras al conocimiento de la verdad. Así de soberano es Dios. Sabemos que Dios en su soberanía sabía que el corazón de Faraón era duro. Dios sabía que el corazón de Faraón se iba a endurecer. Pero cuando tú vas al libro de Éxodo, tú te encuentras que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Que alguien me explique. Yo sé que Dios es soberano, pero ¿en qué formas Dios es soberano? Híjole, pues cuando alguien lo descubra, por favor me lo dice. Dios es eterno. ¿Alguien sabía que Dios es eterno? Pero ¿alguien me puede explicar cómo es que Dios es eterno?
cómo es que Dios está ahorita en mi pasado, en mi presente y está en mi futuro, en lo que yo entiendo al mismo tiempo, pero Él no tiene tiempo. Yo estoy en lo material, Él está en el plano celestial espiritual. ¿Cómo es la traducción de tiempo cuando yo paso al plano espiritual? ¿Cómo es eso posible? Por eso es cuando el Señor viene a nuestras vidas y uno viene a la salvación por la fe en Jesucristo, y uno dice ahí en ese momento: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Ni sabes de qué te estás arrepintiendo, ni yo sé, porque estamos considerando el perdón de todo pecado en toda categoría. Pero en ese momento, en su soberanía, en su grandeza, en su eternidad, Dios está perdonando pecados que no tenemos en nuestras mentes, primero porque no los recordamos, y Él sí los recuerda. Pecados que no tenemos en nuestra mente porque todavía no los cometemos en el futuro. Pero Dios es eterno, Dios ya está ahí. Por lo tanto, su obra de la cruz trasciende en lo eterno. Él perdona pasado, presente y futuro. Que alguien me explique. Dios es trino, Dios es uno y Dios es tres. Sean sinceros, levante la mano el que se ha quedado haciendo viscos tratando de entender la Trinidad. Yo levanto la mano. Hasta la fecha, ¿verdad? ¿Les ha tocado de esos videos que se te acaban los datos y nomás se queda dando vueltas ahí? Levanten la mano. A mí se me han acabado los datos. Hay gente pobre, no crean que todos plan sin límite Telcel. No solo me ha pasado que me quedo ahí con el video dando vueltas, mi mente así se queda. ¿Dios es uno o Dios es tres? O sea, ¿cómo? Y muy temprano en mi fe como cristiano, yo decía: Señor, pues ahora, ¿a quién le oro? ¿Al Padre, al Espíritu Santo o a Jesús? No, y cuando no, pues que andaba todo ese asunto de Benny Hinn, pues yo oraba al Espíritu Santo. Y luego oía una predicación de Jesús y toda esa semana pues yo oraba a Jesús. Y hasta un momento que dije: bueno, pues Señor, pues un día para cada uno, para que no se peleen los tres. Y un día oraba en el nombre del Padre, y otro en el nombre de Jesús, y el otro el Espíritu Santo. Así de verde estaba. Eso fue hace 2 semanas. No se crean. 2 días. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque Él nos lo reveló. ¿Me explicó? Pero Dios es tan distinto que aunque haya semejanza de Él, no lo podemos completamente conocer. Estas áreas de Dios no las entendemos porque fuimos creados con límites. Y lo único que nosotros podemos hacer al respecto es esto: confiar en Dios. Tú no tienes que entender la Trinidad. Tú tienes que confiar en que Dios es uno y Dios es tres. Tú no tienes que entender la eternidad, tú tienes que confiar que Dios es eterno. Tú no tienes que entender la soberanía de Dios, solamente tienes que respetar y creer en base al hecho de que Dios es soberano y que Dios es grande. Los estudiosos de áreas sociales y humanistas han hecho ciertos análisis y han llegado a la conclusión de que las personas ven a Dios o creen en Dios. Y lamentablemente esto aplica aún a muchos cristianos. Las personas ven a Dios de la manera en como a ellos les gustaría que fuera Dios. La gran mayoría de las personas quiere ver a Dios como alguien que siempre les ayuda. La gran mayoría de las personas quiere ver a Dios como un Dios que tienen en su bolsillo. Cuando lo necesitas, lo sacas. Y cuando no lo necesitas, bueno, pues sabes que, entre comillas, tú lo tienes. Él no te tiene a ti, o sea, tú tienes a Dios y ahí lo tienes, ¿no? Se te poncha el carro: Señor, ayúdame. Pero mientras la llanta esté funcionando, pues Dios en teoría no existe, ¿no? En nuestra manera de vivir no existe. Así es la esencia, la naturaleza humana. Creemos que Dios es alguien que va a cumplir nuestros caprichos. Ay, Señor, que alcance boleto para la de Infinity War 3. Señor, que se tropiece el del último boleto y que choque y que yo alcance a llegar a la taquilla. Perdónenme, a veces la manera en cómo oramos delata la madurez que tenemos y delata el entendimiento que tenemos de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué sucede con este estudio social? ¿Qué sucede cuando el humano no recibe de Dios lo que el humano dibujó en su propia opinión que era Dios,
¿Qué sucede cuando este Dios al estilo lámpara de Aladino no cumple las expectativas que el propio humano tuvo? Se desilusionan con Dios. Y lo primero que tú escuchas de las personas, cristianos y no cristianos, es esto: ¿dónde estaba Dios cuando esto me sucedió? ¿Alguien lo ha oído? No levantes la mano si tú lo preguntaste, nomás un primo de un amigo lo dijo. Que levante la mano, ¿alguien lo ha oído? ¿Por qué Dios, qué te parece esta? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Yo lo he preguntado. Y en un momento en que Dios se muestra tu vida a través del dolor y dices: Señor, ya no vuelvo a preguntar ¿por qué? Voy a preguntar ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo a través de esto? Un reconocido teólogo llamado J.I. Parker dijo: somos gente moderna. Y la gente moderna, aunque tenga pensamientos grandiosos acerca de sí mismo, suele tener pensamientos muy pequeños acerca de Dios. En los tiempos en los que vivimos, todo está tan ensimismado en nosotros y hay tanta ignorancia en cuanto a la naturaleza de Dios, que creemos que literalmente la vida se trata de tomar nuestro dedo y tapar el sol. Y eso sucede porque tú lo ves desde una perspectiva muy ensimismada, y tú estás demasiado cerca de ti mismo y estás demasiado lejos de Dios. Pero la realidad es que no puedes tapar el sol con un dedo. No puedes medir a Dios en base a tu experiencia, aunque haya sido terriblemente en desilusión. Simple y sencillamente Dios no está en nuestro bolsillo. Entonces, el hecho de que Dios se muestra a nosotros accesible, el hecho de que nuestra fe en Jesucristo sea tan personal, cuando tú eres un hijo de Dios, te has arrepentido, el Señor te ha dado una nueva vida y tú vienes al Señor, tu Padre, y tú cierras tus ojos y oras. En cuanto tú dices: Señor Jesús, el ambiente se llena con la presencia de Dios. El lugar en donde estás se llena de la gloria de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios se ha manifestado a nosotros de una manera muy personal. Pero el hecho de que Dios se manifieste de una manera personal no significa que estamos a la par y que Dios a mí no me comprende. Yo no te comprendo, pues también tampoco me comprendes. Si yo puedo tapar el sol con un dedo y entonces ¿qué pasó, Dios? Pues ¿por qué me abandonaste? Cuando hacemos esto es porque estamos reduciendo a Dios a nuestro nivel, y delata nuestra necesidad de conocer más de la naturaleza de Dios. Hasta aquí me estoy logrando explicar. Nosotros somos muy distintos a Dios. Nosotros somos débiles, somos, la verdad, ineptos, somos limitados, pero Dios no es débil, Dios no es limitado, Dios no es inepto, es todopoderoso. Nosotros somos resentidos, Él no es resentido, Él es misericordioso. Nosotros somos olvidadizos, Él no se olvida de sus promesas. Nosotros somos corruptos, Él no es en ninguna manera corrupto. Entonces no podemos controlar a Dios, no podemos activar a Dios cuando nosotros queramos y cuando nosotros no queramos. La realidad de las cosas es que nosotros necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios cada vez más y cada vez más. Este mismo teólogo dijo las siguientes palabras: nuestra vida es algo finito. Finito no quiere decir que yo soy rete fino, ¿no? Sale, yo soy rete finote. Finito quiere decir fin, que tu vida se acaba. Un día colgarás los tenis en hebreo. Todos vamos a llegar a un fin. Ok, nuestra vida es algo finito, limitado en todo sentido, en espacio, en tiempo, en conocimiento y en poder. Pero Dios no tiene limitaciones. Él es eterno, infinito y todopoderoso. Nos tiene en sus manos, mientras que nosotros nunca le tendremos a Él en las nuestras. Él es un ser personal, pero a diferencia de nosotros es un ser grandioso. Me gustan estas palabras, porque a pesar de ser hechos a semejanza de Dios, es decir, parecidos a Dios, gracias a Dios
que Él es completa y maravillosamente distinto a nosotros. De verdad, yo doy gracias a Dios por esto. Gracias a Dios que Él es distinto a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque imagínate que Dios fuera injusto. Nosotros somos injustos. La justicia como humanos la medimos en base a lo que nos conviene. La justicia la medimos de allá para acá. Me hiciste, me esto, me lo otro. Y el otro compadre que está del otro lado mide la justicia de aquí para allá, porque él está del otro lado. Tiene que haber leyes que, aunque no estemos de acuerdo, determinen qué se hace y qué no se hace, porque a la perspectiva del hombre, bueno, pues siempre voy a medir las cosas a mi conveniencia. Pero Dios es justo. Y a lo mejor tú dices: ay, Señor, es que esto que me está sucediendo es injusto. No, no es injusto. Simplemente no has entendido completamente a Dios, o Dios está obrando en un plano eterno que tú todavía no entiendes. Eventualmente llegará la justicia de Dios. Y si la justicia de Dios a tu parecer no llega, no es que Dios no sea justo, es que simplemente tú eres corrupto y Él no lo es. Por lo tanto, las bendiciones que tenemos vienen por gracia, no porque las merezcamos. ¿Me explico? Entonces nos volvemos caprichosos cuando nuestro Padre Celestial nos da siempre una paleta de limón y de limón y de limón, y cuando no nos compra la paleta de limón, Pancho, y luego mis hijos, Pancho y Vara, hacían Pancho, y verdad, luego les platico qué sucedía. Pero bueno, imaginaste que Dios no pudiera transformarte. Imagínate que no fuera todopoderoso, que fuera semipoderoso. No habría esperanza para romper con nuestras adicciones. No habría esperanza para darle oportunidades a personas, porque Dios no puede cambiar corazones. Dios tiene limitaciones, pero no es así. Imagínate nada más que Dios fuera voluble, que Dios dijera: ay, no, ahora es lunes, los lunes nos da flojera a todos. Levante la mano que le da flojera el lunes, ¿no? Imagínate que Dios fuera voluble y: ay, no, qué flojera obrar en el mundo en lunes, ¿no? Y de repente estás tú ahí en tu Biblia, en tu devocional matutino, porque todos oran a las 6 de la mañana, me imagino, ¿verdad? De 6 a 8 estaba más el promedio que estábamos levantando, más o menos, ¿ok? Y estás ahí en tu Biblia leyendo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de repente, estoy hablando sarcásticamente, el Señor te dice: no, tiempo. Hoy no te amo. Imagínate que Dios fuera voluble. Gracias a Dios que Él es maravillosamente distinto a nosotros, porque cuando tú vas precisamente a la palabra de Dios y tú lees: de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra expresa la inmutabilidad de Dios, la forma en como Dios no cambia. Dios te ama, hagas lo que hagas. Dios te ama el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dios te ama teniendo 20 años, 40 años, 80 años. Dios simplemente nos ama porque en su naturaleza Él es amor. De manera que Juan 3:16 está escrito confiadamente, porque Él no cambia. Y cada vez que tú lo leas, tú sabes que Él no cambia, que Él se mantiene en esa misma postura. Por lo tanto, qué maravilloso que Dios es totalmente distinto a nosotros. Créeme, podemos profundizar aún más en esto. Nosotros somos creados, Dios es creador. Nosotros tenemos principio y fin, Dios es eterno. Nosotros estamos limitados en tiempo y espacio. Estamos ahorita en México. Si queremos ir a Rusia, nos va a tomar tiempo estar ahí. No podemos, mamás, escuchen esto, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. No puedes chatear y estar en la novela. Aunque ustedes digan: ay, nosotras podemos dos cosas al mismo tiempo. No es cierto. No es cierto, me niego, no puede ser cierto. ¿Cómo le hacen? Pero bueno, eso es otra cosa. Nosotros estamos limitados en tiempo y espacio, pero Dios es omnipresente. Él está ahorita aquí y está en Rusia y en todo lugar, de tal manera que todas nuestras mentes y corazones se sincronizan ante la omnipresencia de Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, actúa al mismo tiempo en todas nuestras mentes y en todos nuestros corazones, porque Él es omnipresente. Nosotros
tenemos conocimiento limitado. Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Te sorprendería saber que Él tiene contados los cabellos de tu cabeza. Me estoy controlando, me estoy controlando. Sean pocos tus cabellos o sean muchos, Él los tiene contados. Él tiene contados los latidos de tu corazón. Dices que absolutamente. Y un día en su soberanía, su contador de latidos va a decir: este es el último. Porque somos finitos. Nosotros somos volubles. Levante la mano el que reconoce que es voluble. A veces tienes ganas, a veces no tienes ganas. Yo soy bien voluble. Bien voluble. Es más, ya no quiero predicar, ya me voy. Dios es inmutable. De veras, yo me he quedado por largo tiempo en mi vida pensando cómo es que Dios es inmutable. Él no cambia. Y en mis emociones yo a veces estoy pasando por esto, tú estás pasando por aquello, y percibes en tus emociones a Dios de una manera distinta. Pero el saber en base a la naturaleza de Dios que Él es inmutable te tiene que hacerte llevar a una fe distinta y creer: Señor, aunque yo no siento en este momento, tú estás obrando. Tú estás aquí. Aunque esto esté sucediendo, tú sigues siendo Dios. De hecho lo cantó Marcela Gándara. Aunque bueno, esa es otra cosa también. No, ustedes no quieren que cante, ¿verdad? Nosotros somos pecadores. Aún después de la cruz pecamos. Espero que no peques como pecabas antes de la cruz, pero si eres sincero en algo, ¿verdad? Se nos ha patinado por ahí y hemos pecado después de la cruz. Él es santo. Él es apartado. Para Él no aplica el decidir pecar o no pecar, porque Él es aparte, punto y aparte. Entonces, cuando tú ves todo lo que has vivido hasta el día de hoy, bueno o malo, difícil o terrible, tú te das cuenta que Dios ha estado en cada detalle de tu vida. Porque Dios es inmutable, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, es misericordioso, es amor. Es tantas cosas más. Él ha estado ahí y por su gracia, porque nadie lo merecemos, Él ha perseverado tu vida hasta el día de hoy. Dios es tan eterno que en este momento Él está en tu futuro y para ti tú dices: Señor, aquí está la tormenta, pero Él dice: ya estoy en tu futuro, vengo de tu futuro, no te preocupes, todo va a estar bien. No voy a obrar como exactamente quieres que obre, porque yo no estoy en tu bolsillo, pero voy a obrar conforme a mi naturaleza, conforme a lo que yo soy. Y estas verdades producen en nosotros temor reverente, producen en nosotros respeto por un Dios que está mucho más allá de nuestro alcance. La siguiente vez que un ateo o un incrédulo te diga: ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió?, hazle consciente de su propia maldad. Y regrésale las mismas preguntas que Dios le hizo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando se pusieron límites al mar? ¿Dónde estabas tú? ¿Has hecho algo malo? ¿Cómo defines tú lo bueno y lo malo? ¿Basado en qué? Si no existe un Dios, una verdad absoluta para todo, ¿basado en qué tú dices esto terrible mal pasó? ¿Qué es mal? Dios es tan increíble que su propia esencia define todas las cosas. ¿Me estoy logrando explicar o ya estoy patinando? Les dije que ya ni quería predicar, pero bueno, ya me obligaron. Vayan en sus Biblias a Salmo 139. Voy a empezar a leer versículo 1. Salmo 139 es obligado leerlo ante este tema que estamos hablando. Dice la escritura: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Versículo 2. Tú me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Fíjate este versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Versículo 7. ¿A dónde huiré? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?
Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Bríncate al versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de todos ellos. Cuando tú analizas tu vida hasta el día de hoy, te das cuenta que Dios ha estado ahí, y no lo merecemos, pero en su gracia Él ha sido paciente con nosotros. A veces nosotros nos quejamos con Dios, síntoma de inmadurez, síntoma de que todavía no hemos conocido suficientemente a Dios. Pero entonces, de una o de otra forma, Él nos lleva a esta verdad que aparece aquí en pantalla, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ante todas estas verdades que hemos hablado de Dios, yo quisiera avanzar a un último punto y hacer esta pregunta pública. ¿Vives de tal manera que tienes pensamientos grandiosos acerca de Dios? Y te voy a cambiar la pregunta. ¿O vives de tal manera que tienes pensamientos pequeños acerca de Dios? Eso yo no lo puedo resolver. Y aunque tú digas, no, yo vivo conforme a los pensamientos grandes de Dios, la realidad es que requeriría un análisis más profundo para determinar la realidad de cómo es tu vida. Muchos toman a la ligera que Dios les ama. Otros piensan que la chamba de Dios es amar. Dios es amor, su chamba es amarme, pues que me aguante. Pero esas son formas de pretender que Dios está en nuestro bolsillo y de estar desubicados en un punto de referencia conforme a Dios. Otros piensan que Dios está bien lastimoso, hasta me chocan los cuadros de Jesús en pinturas. De veras, ay, un Jesús mustio ahí. Ay, te amo. Si tan solo me hablaras, yo respondería de los cielos. Dios es amor. Y Dios interrumpe nuestras vidas cuando vamos rumbo al pecado, o cuando nuestra vida es demasiado normal y Él quiere hacer de nuestra vida algo extraordinario, y Él interrumpe nuestras vidas, detiene nuestro curso y utiliza la aflicción, y quizás no lo sabemos, en su soberanía a veces trae la aflicción para que nosotros podamos en medio del dolor conocerle. Dices, ¿basado en qué dices esto? La Escritura. Te doy uno de muchos ejemplos, la vida de Job. Dios quiso interrumpir la vida de Job. Dios quiso interrumpir la vida de José. Dios quiso tener a Moisés en un momento de dificultad 40 años ahí esperando por la promesa de ser él un salvador para Israel. Dios interrumpe nuestras vidas de las formas en que tú no te imaginas, porque Él nos ama y porque Él quiere algo más extraordinario para nosotros. El amor de Dios es una maravillosa noticia cuando nosotros comprendemos la superioridad y la grandeza y la majestuosidad de un Dios santo. Déjame poner aquí en pantalla el Salmo 8:34 en la nueva traducción, 8 del 3 al 4, nueva traducción viviente. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Cuando tú piensas en la naturaleza de Dios o tomas este tema de la naturaleza de Dios, llegas a la conclusión de que una persona que está centrada en el mundo o centrada en sí misma
Cuando viene la dificultad, lo primero que dice es: ¿por qué permitiste, Dios, que esto sucediera? Pero una persona centrada en Dios, cuando viene la calamidad o la dificultad, lo primero que hace es decir: ¿por qué Dios mostraría bondad para un pecador como yo? Si me he portado de tal manera, si soy inmerecedor de tantas cosas, ¿por qué razón Dios obraría de las formas caprichosas en las que yo quiero que Él obre? ¿Por qué razón yo definiría lo que Dios debe de hacer cuando lo que tengo que hacer es tener fe en que Él es, en que Él hará como Él quiere? Lo único que tengo que hacer es ubicarme y saber que estoy en sus manos. Él no está en mis manos. Tú y yo estamos en sus manos. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y hasta el día de hoy, Dios se ha mostrado bueno con todos nosotros. Podemos hacer una encuesta sin manipular nada. Levante su mano aquel que dice: a pesar de lo que sea, Dios ha sido bueno en mi vida. Levante su mano. Manténla ahí arriba y voltea a tu alrededor. Es imposible que estemos equivocados. Es imposible que el cristianismo sea un coco wash en el que queremos ver lo que queremos ver. La realidad de las cosas es que Dios no pasa por alto el pecado. Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, todo eso al mismo tiempo. Y Él tenía que castigar el pecado, y ahí está la esencia de Jesús hecho carne, para que el pecado fuera castigado en Él. Por tanto, no nos confundamos. Toda bendición que viene a nuestras vidas no la merecemos. No podemos decir: chis, este es mi sueldo, yo me lo gané. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por su gracia y para su gloria. Para concluir, porque ya sé que ya se quieren ir a comer, ya quieren que me calle. Esta es la conclusión a la que llegamos. No es correcto conocer a Dios con la perspectiva de un microscopio, con la actitud de un microscopio, como si nosotros tuviéramos la grandeza y la suficiencia para analizar a Dios y juzgar lo que Dios hace, si es bueno o malo. Es correcto estudiar a Dios con la perspectiva de un telescopio, en el que te enfocas en un punto y tomas tanto tiempo ahí que cuando quieres escoger un siguiente punto de estudio dices: ¿cuándo voy a terminar de estudiar todo lo que está sucediendo? Y la perspectiva del telescopio es buena porque coloca a Dios donde debe de estar, en un punto mucho más superior que nosotros. ¿Por qué es importante entender la doctrina de la naturaleza de Dios? Por la misma razón que es importante entender que las estrellas que vemos no son puntitos brillantes en el cielo, sino son planetas encendidos que han mostrado un reflejo. Y el reflejo que viene a nosotros a la vista es un reflejo que sucedió hace 4 años luz de distancia del momento en que tú lo ves. Lo que tú estás viendo es un reflejo de hace 4 años luz. De manera que cuando la NASA ha llegado a entender cómo es la Vía Láctea, es como si alguien saliera al tapete de enfrente de su casa y dijera: yo ya conozco todo México, con solo pisar el tapete de tu casa. Por esa razón es importante conocer la doctrina de la naturaleza de Dios, porque Dios, como dijimos al principio, Dios es cercano a nosotros, pero Él no está en nuestro bolsillo. Dios es muy diferente a nosotros, y esa es una verdad maravillosa. ¿Qué piensan ahora de la naturaleza de Dios, mis hermanos? Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante? ¿Por qué no piensas en un momento sobre esto? ¿Por qué no piensas en un momento sobre toda tu vida? Lo que ha sucedido, lo bueno, lo malo, lo que tienes, lo que no tienes, lo que mereces, lo que no mereces. Richie, ¿por qué no piensas en las conclusiones a las que has llegado
Y antes de que avancemos y prosperemos más en este pensamiento, así con los ojos cerrados, yo quiero preguntarle a aquellas personas que nos están visitando aquí, aquellas personas que no han rendido su vida a Cristo, aquellas personas que no han reconocido a Dios en sus caminos, aquellas personas que en este momento en su corazón saben que hay pecado y que necesitan arrepentirse de ese pecado. Aquellas personas en este momento que saben que un día rendirán cuentas a Dios y que al estar parados delante de Dios reprobarían la prueba porque reconocen que son malvados, pecadores, y necesitan quien los libre de esa condenación. Tal vez tú quieres rendir tu vida a Cristo hoy para perdón de tus pecados y salvación de tu alma. Y si esa es tu decisión en este día, yo quiero pedirte que levantes tu mano. ¿Alguien quiere rendir su vida a Cristo para salvación? Levanta bien en alto tu mano. Si al final tú quisieras venir y preguntar cómo haces para rendir tu vida a Cristo, cómo haces para encontrar salvación, puedes venir con un servidor y trataré de guiarte a Cristo y a la salvación que Él ofrece. Pensando entonces que todos los demás somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿por qué no meditamos por un instante en la grandeza de Dios, en la soberanía de Dios, en lo hermoso y maravilloso que es la suma de todos los pensamientos de un Dios con tantas características que entendemos pero no entendemos? ¿Cómo es tu vida al día de hoy? ¿Vives de tal manera que tienes pensamientos grandes acerca de Dios? ¿O vives de tal manera que tienes pensamientos y convicciones pequeñas acerca de Dios? Hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes venir al Señor y decir: quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte más profundamente. No quiero ver la vida y medir la justicia de la vida y la justicia de los demás en base a mi propia opinión, lo que otros me hacen y lo que las cosas suceden. Yo quiero verlas a la luz de lo que tú eres, Señor, a la luz de la esencia de tu carácter. Siendo tú justo, tú obrarás en justicia, y siendo yo pecador, realmente no merezco que te pares a mi favor. Así que si tú lo hicieras, Señor, es por tu gracia. Es por tu gracia. Señor, venimos a ti en oración. ¿Por qué no tomas un momento de oración ahí en tus propias palabras? Y le dices en tus propias palabras lo que quieres decirle. Puedes decirle: Señor, no te conozco realmente. Me es imposible medir la grandeza, tu santidad, tu eternidad. No entiendo cómo es que tú entiendes todo. Soy tan pequeño y tú eres tan grande. Soy tan malvado y tú eres tan bueno. Hay tanta autolástima en mi vida, pero tú eres tan suficiente en ti mismo. Señor, venimos a ti pidiendo que traigas una revelación a nosotros de tu naturaleza. Sabemos que no te vamos a entender en la totalidad, Señor, pero queremos conocerte un poco más. Muéstranos un poco más de tu gloria. Enséñanos tu perspectiva de la vida, Dios. Enséñanos las vastas formas en cómo tu gracia se manifiesta para nosotros. Ubícanos en lo pequeños y dependientes que somos de ti. Quebrántanos mientras al mismo tiempo nos muestras tu grandeza.
Permítenos descansar en la verdad de que tú eres inmutable. Por lo tanto, aunque nuestras emociones cambien, tú no cambias, porque tú eres Dios, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y estamos nosotros, Señor, persuadidos de esto, que tú has comenzado la obra en nosotros. Por lo tanto, siendo tú justo, siendo tú misericordioso, siendo tú suficiente y lleno de amor, completarás la obra que has iniciado en nosotros. Así que simplemente nos preparamos para ver la grandeza de tu señorío y aguardamos con esperanza la forma en como tú perseverarás nuestras vidas hasta el fin, porque todo es por tu gracia y todo es para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén.